Sois los médicos del alma. Somos los médicos del alma. En efecto, la salud es un estado transitorio. ¿Quién puede presumir de tener salud siempre? O toda. Nadie. Nadie tiene toda la salud, ni siempre. Yo creo que no hay ningún ser humano en la historia que no haya tenido algún problema de salud mental. ¿Y Trump? ¿Qué desajuste mental tú le ves? Pues no lo sé, pero no sé si estoy ante una persona que es un psicópata como una catedral, en cuyo caso apañados vamos, todo el mundo entero, ¿no? O no, o es que es un botarate tal, o no, o nos está engañando a todos, no lo sé. Todos los animales que tienen alguna inteligencia son inmortales, porque no saben que van a morir. Muchísimas gracias, Jesús de la Gándara, por invitarnos a estar de charla aquí contigo y además en tu casa, en tu biblioteca, rodeado de tus libros más queridos, en Burgos. Jesús de la Gándara, eres doctor en medicina, eres especialista en psiquiatría, investigador, escritor y también poeta. ¿Por qué es tan importante hablar? ¿Por qué hablar con los amigos? ¿Por qué la conversación es sanadora? El cerebro humano es una cosa muy sencilla. Es un aparato bien sencillo. Y muy compleja también. Sí, pero es un aparato realmente muy sencillo. Necesita solo 3 cosas para funcionar. La primera, oxígeno. Necesita oxígeno porque sin oxígeno se mueren las células, ¿no? Así que respirar, no fumar, ir al campo, ir a la naturaleza y coger mucho oxígeno. Que ahora lo venden hasta en botellas, ¿no? Para que el cerebro funcione bien. Eso es gratis. Está ahí. Respira hondo. Lo segundo que necesita es glucosa. Es decir, que le demos algo de alimento, ¿no? Muchas veces le decimos al cerebro, trabaja, y estamos en ayunas, y el cerebro se queja, ¿no? Así que el segundo que necesita es glucosa, porque el cerebro no quiere nutrientes complejos. Necesita cosas sencillas para que las neuronas tiren adelante, ¿no? Así es que si quieres trabajar bien, desayuna bien, ¿no? Empieza por ahí. La segunda es ese nutriente, y lo tercero es el tercer nutriente, sin el cual el cerebro no funciona. ¿Cuál es? Ese es la información. Los libros, el lenguaje. ¿Y el conocimiento? El lenguaje, las palabras, más que el conocimiento. Si no tuviera lenguaje, el cerebro sería como un ordenador que no le metemos programas, no vale para nada. Así es que por eso es tan importante el que los seres humanos conversemos, porque como lo otro viene dado ya de suyo, el oxígeno y la glucosa, porque estamos vivos, el lenguaje no. El lenguaje hay que criarlo, hay que cultivarlo, hay que trascenderlo desde lo concreto a lo abstracto, y eso es la inteligencia. Y de ahí deriva la adaptación. El cerebro humano al final es un órgano complejísimo porque le hemos metido una estructura lingüística complejísima. Y se han ido creciendo las relaciones entre las neuronas, las conexiones, etcétera, hasta que desarrollaron un lenguaje poderosísimo que todavía ni siquiera la inteligencia artificial es capaz de superar, ¿no? De momento. Tú has dicho que la salud es un estado transitorio que no conduce a nada bueno. Bueno, esto era un chascarrillo que yo le oía decir a mi abuelo. Mi abuelo era médico de pueblo y a eso se debe mi vocación de la medicina. Y entonces él me decía siempre que la salud es un estado transitorio que no conduce a nada bueno, que en realidad se lo había copiado a Marañón, que a su vez Marañón se lo había copiado a un señor que se llamaba Letamendi, que además de ser un gran humanista, debía ser un cachondo mental, porque en efecto la salud es un estado transitorio. ¿Quién puede presumir de tener salud siempre? O toda. Nadie. Nadie tiene toda la salud, ni siempre. Así que hay que estar atentos con que no te preocupes, que la salud es una enfermedad que se cura sola. Enseguida vendrá. También. Dice Juan Luis Arzuaga que somos el único animal que sabe que va a morir. Claro, y eso, claro, nos angustia. Todos los demás, hace 15 días ha muerto mi perrita, Mina. Ay, qué pena. Estoy en duelo. Mina era una perra inteligentísima, cariñosísima, pasaba aquí la mayor parte del tiempo conmigo. Hemos hecho la mitad de los libros juntos, ¿no? Bueno, pues es evidente que Mina, el día antes de morir, era inmortal, porque no sabía que iba a morir. Todos los animales que tienen alguna inteligencia son inmortales, porque no saben que van a morir. Yo sabía que ella iba a morir, 24 horas antes, 6 horas antes, ya lo sabía. Y cuando murió, estuve con ella hasta el último momento, estuvimos mi esposa y yo tocándola hasta el último momento, y ella nos miraba
sorprendida, angustiada seguramente porque tenía miedo, pero no sabía que iba a morir, porque tenía dolor y eso le producía miedo, pero no sabía que iba a morir, luego era inmortal. Nosotros nunca seremos inmortales, salvo que perdamos la conciencia. Por ejemplo, una persona con demencia deja de ser Alzheimer, inmortal. claro. Claro. ¿Y cómo se puede luchar, cómo se puede superar el duelo de una muerte de un ser querido? Primero hablando de ello, compartiéndolo, hablando de anécdotas, hablando de las circunstancias buenas. El primer día, pues la presencia de ella, luego los siguientes días mirando imágenes, haciendo un pequeño recordatorio de cada cosa, álbumes de fotos y sobre todo compartiendo las emociones y hablando bien de las cosas. No hablando tanto de tu pena como de la vida de eso que has perdido. Entonces la pena siempre es un poco egoísta, el duelo siempre es egoísta, es pobrecito de mí, mira lo que he perdido. Hombre, sí, hemos perdido, pero quien se muere ha perdido más. Ha perdido más, entonces, claro. Todo duelo implica cierta culpa y la culpa es lo que hace que el duelo se proyecte en el futuro porque no se supera el pasado. Entonces el pasado siempre se queda ahí como un lastre. Cada vez se está hablando más de salud mental. Yo creo que por suerte, ¿no? Porque antes había ese tabú, ¿no? De querer ocultar lo que se consideraba casi como que eras una persona imperfecta porque tenías esos problemas, o que eras caprichoso porque en realidad te lo estabas inventando porque físicamente estabas bien. En realidad, ¿qué es eso de la salud mental? Pues el estado transitorio. El estado transitorio, pero también la mental. Sí, la que más de todas. Sí. Yo creo que no hay ningún ser humano en la historia que no haya tenido algún problema de salud mental. Y ahí vamos a tardar un poco en analizar este concepto, si me lo permites. Sí, por supuesto. Claro, se habla mucho de salud mental, pero, premisa, se habla poco de enfermedad mental. Estos libros no son de salud mental, son de enfermedad mental. Problemas de salud mental son una cosa común, no son patología. Porque ¿quién no ha tenido circunstancias estresantes, problemas con la economía, con los hijos, con la familia, con la pareja, lo que sea? O algo que te ha afectado mucho, una herida, lo que sea, una herida física, una herida moral, lo que sea. Entonces, esos problemas de salud mental no son enfermedades, cuidado. Y ahora estamos hablando mucho de salud mental, pero ojo con la cuestión, estamos haciendo un eufemismo. Y ahí tenemos un problema. Hacemos una discriminación de los cientos, miles de personas que tienen enfermedades mentales. Ahora mismo, en un país como España, del orden del 30% de las personas están en tratamiento. Tienen un diagnóstico. El 100% tenemos o hemos tenido, vamos a tener problemas de salud mental. Pero los problemas son un eufemismo. Lo que importa es el 30% de personas que a lo largo de la vida tienen una enfermedad mental, llámese ansiedad, depresión, psicosis, trastorno obsesivo, lo que sea, burnout, lo que sea. Dentro de ese 30%, al menos un 10% tiene una enfermedad grave. Es decir, entre el 10 y el 12, 13%, una enfermedad depresiva grave, una psicosis grave, un alcoholismo grave, una demencia, lo que sea. Y del orden del 1 al 3% no solo es grave, sino que es crónica, es decir, es para siempre, como la diabetes o la hipertensión o lo que sea. El problema es que si tú ahora vas al médico y te dice que tienes diabetes o hipertensión y te dice tómate esta pastilla, nadie dirá nada, dirá, pues bien, la tomaré. Pero si tú vas al médico, psiquiatra, y te dice tienes una depresión grave, tienes que hacer un tratamiento, y a veces de por vida, dudarás, te dará miedo, o recibirás consejos muy ignorantes o muy atrevidos, diciéndote que eso es malo para el cerebro, o que eso es peligroso, o que no lo tomes, que pon de tu parte, o haz deporte, o darte consejos. Los consejos son gratis, cualquiera puede darlos, pero siempre implican algo de atrevimiento, cuando no de ignorancia, cuando no de miedo, o de maldad, en el peor de los casos, ¿no? Así es que hay que tener cuidado en no caer en una forma de discriminación muy grave que es el eufemismo, porque neglige, niega, olvida el enorme volumen de personas que hay en el mundo, que son millones y millones y millones, que padecen enfermedades mentales. Así es que si queremos de verdad ayudar a los problemas de salud mental de las personas, tenemos que hablar de las enfermedades mentales, de la patología mental,
de los trastornos, alteraciones, desórdenes, etc. Nosotros nos llamamos psiquiatras porque viene de psico, mente, alma, respirar, significa esa palabra en origen, lo que respira, fíjate qué cosa tan bonita, el alma que respira, eso es la psique. Y iatros es una palabra griega que significa médico, nada más. Si uno es psiqui más iatros, sale psiquiatros. Pero alguien lo pasó por el latín, lo dulcificó y le puso la desinencia en femenino, iatras. Psiquiatros. Pero sois los médicos del alma. Somos los médicos del alma, los médicos del espíritu, los médicos del alma que respira. Fíjate qué cosa tan bonita. Y iatros viene de una palabra muy antigua, indoeuropea, que significa consolar y aliviar. Así es que psiquiatras somos los médicos del alma que respira, a la que alivian y consuelan. Eso es lo que significa nuestro nombre. Oye, vamos a hablar de tu libro, Agua Somos. Sí. ¿No? Es esta parte tuya también que sorprende porque es literaria, es poesía. ¿Y por qué dedicarle un libro al agua? ¿Por qué somos agua? Porque somos agua. Porque agua somos. ¿Cuántas veces te habrán preguntado, y cuando te mueras, qué quieres que hagan con tu cuerpo? Entonces, esa noche escribí, ya sé lo que quiero. No quiero que me entierren. No quiero que me incineren. Quiero que me evaporen. Impresionante. Porque así voy a volver al agua. Soy agua y vuelvo al agua. Hay una frase que me ha gustado mucho, ¿no? Dices, en el capítulo donde hablas de la escarcha, a veces por amor herimos, otras por pasión matamos. Claro, como la escarcha a las flores, ¿no? A los brotes tiernos de la belleza, ¿no? Y entonces ese clava el agua, que es maravillosa y que en realidad no quiere matarla, pero la puede matar, ¿no? Ese nacimiento de la vida, ¿no? Porque en realidad está fundiéndose con la vida, lo que es vida, el agua, ¿no? Pero puede herir, y puede congelar, y puede matar. Y así somos los seres humanos. O sea, los seres humanos también tenemos una parte de maldad, digamos, o de tontuna, que hacemos cosas sin querer y son peligrosas. No sé, sí. No sé si es involuntario, si de verdad existe la maldad. Yo siempre digo que nadie es malo queriendo ser malo, muy poca gente es mala queriendo ser malo, ¿no? Que cada uno tiene su justificación de lo que hace. ¿Quién sabe responder esa pregunta? Es complicado, ¿no? Pero voy a acudir a mi experiencia, ¿no? Mi experiencia por naturaleza es el ser humano es bueno. Porque en la inmensa mayoría de los seres humanos a los que he atendido sufren mucho, pero son buenas personas. Es de Hobbes, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza. Entonces pienso que eso es así. Y siempre he creído profundamente en ello. Pero también me ha enseñado la vida, más la vida que la consulta, que hay gente mala. Sí. Es que hay gente que son malos, que si los quitamos, el mundo mejora. Entonces, claro, esto es que es cierto. Es que hay gente que son malos. Y entonces la cuestión es, ¿son malos porque están mal hechos? ¿Son malos porque han aprendido a ser malos? ¿Son malos porque han tenido que buscar esa forma de adaptación para salir adelante? Como ves, vamos bajando de un gradiente hasta que son malos por ignorancia. ¿Son malos por miedo? Yo no soy malo. Te aseguro que nunca he hecho que conscientemente, pensando que con una cosa así puedo hacer daño a alguien, creo que nunca jamás lo he. Pero sí que te has encontrado personas que disfrutan haciendo daño. Sí, me lo he encontrado, claro, en la consulta me he encontrado gente mala. Gente que estaba más mala que enferma, o que eran más malas que enfermas. Sí, la enfermedad podría ser, la maldad podría ser una enfermedad, ¿no? Y no hay pastillitas para curar eso, ¿verdad? Bueno, no sé. A ver, si me dejas a Putin, algo arreglaríamos, ¿eh? Por lo menos una droga para dejarle atontado, seguro, ¿no? Y que dejen de liarla. Déjame en 3 meses a 3 personas del mundo que ahora mismo están ahí en el candelero. Sí, tenemos también y seguro que el mundo varios. Un poco, pero me tenía que dejar tiempo con ellas y que ellas se sentaran delante de mí con anuencia. Seguro que algo haríamos. ¿Y Trump? ¿Qué desajuste mental tú le ves? Pues no lo sé. Realmente me lo han preguntado muchas veces y tal. Y entonces como me gustaría hablar con él, porque claro, lo conocemos a través del medio, ¿no?
Y tú sabes que los medios siempre hay... Pero no sé si estoy ante una persona que es un psicópata como una catedral, en cuyo caso apañados vamos, todo el mundo entero, ¿no? O no, o es que es un botarate tal, o no, o nos está engañando a todos, no lo sé, pero lo que parece es que cuando reacciona de forma mecánica, por ejemplo, cuando le intentaron pegar un tiro hace poco, sí, atentado, y inmediatamente, en un segundo, hace algo tan adaptativo o tan temerario, ¿no? Como, pues estamos pensando en que tenemos ante nosotros un prototipo de personalidad que antiguamente se llamaban psicópatas expansivos. Psicópatas no en el sentido de este que usamos ahora, ¿no? Sí, no que quiera matar a todo el mundo. Personalidad patológica expansiva significa que es capaz de ir al mundo y comerse el mundo, ¿no? Y que tiene un cerebro rápido que le permite adaptarse. Ojo, no estoy hablando bien ni mal, estoy describiendo, no la conozco, así que conozco a Trump mediático. Sí, el personaje, pero no la persona. Pero no al que tiene un nombre y tal. Pero bueno, Trump representa por otra parte a una enorme cantidad de personas que están detrás de él y que le generan pues todo ese mundo de imagen, no lo sé. Yo te digo una cosa, puesto a elegir con quién cenar, preferiría cenar contigo. Te lo agradezco. ¿Se puede combatir la ansiedad? ¿Cuáles son tus recetas para combatir la ansiedad? Bueno, primero tenemos que saber qué es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es nerviosismo, tensión, miedo, esencialmente miedo. Y la reacción de miedo es una reacción de los seres humanos ante una posible amenaza. Es decir, que tenemos angustia o miedo, que es lo mismo, y ansiedad, angustia y miedo son lo mismo. Desde el punto de vista neurobiológico es exactamente lo mismo. Pasa igual tener un miedo objetivo a un león, a un accidente, a lo que sea, que a una ansiedad psicológica. Sí, no. El miedo es libre. Es exactamente. Todo el mundo puede tener ansiedad. De hecho, la ansiedad no llega a ser ni siquiera un síntoma, sino un sentimiento. ¿Podemos aprender a controlar la ansiedad? Sí. ¿Y cuál es la clave? Aprender. Aprender significa aprehender también, coger para nosotros. Entonces, la cuestión de luchar contra el miedo es aprender. Si yo aprendo, imagínate Atapuerca, aprendo rugido, sombra, no sé qué, algo, y me adapto y lo venzo, pues aprendo. Y si aprendo, me siento más seguro. Y si me siento más seguro, tengo menos miedo. Y si tengo menos miedo, tengo menos ansiedad. Seguimos igual que en Atapuerca. Entonces, cuando tenemos a una persona que tiene tanta ansiedad, que sufre mucho, que está enferma de ansiedad, porque se enferma de ansiedad. Es decir, así como puede ser un sentimiento anodino, puede ser terriblemente grave. Bueno, pues, si tenemos a una persona enferma con ansiedad, primero tenemos que conseguir que se le quite ese miedo, esa ansiedad, etcétera, para luego empezar a aprender cosas para adaptarse mejor. Ese es el truco de la ansiedad. Problema, que para eso hay que conocerse a uno mismo. Y hay que tener al otro lado a una persona que entienda lo que eso significa y te pueda ayudar. Eso se llama psicoterapia. La psicoterapia es difícil, por muchas cosas. En primer lugar, porque el que la hace tiene que estar muy bien entrenado, tiene que haber leído muchos libros. En segundo lugar, porque el que la recibe tiene que tener capacidad de mirar para adentro, introspección, de conocerse a sí mismo y de querer aprender. Y eso es esfuerzo. Nunca se aprende gratis. No es fácil. Nunca. Pero merece la pena. Bueno, que sí merece la pena. Se dice que en el templo de Apolo de Delfos había cinceladas las grandes máximas griegas, ¿no? La primera era conócete a ti mismo. La segunda era una cosa muy curiosa, que ahora es la clave de lo que nos está pasando. No hagas nada en exceso. ¿Sí? Pues justo nuestra sociedad es lo contrario. Mucho, Cuanto más exceso, mejor. Claro. Había muchas, pero la tercera clave era aprende a aprender. Es decir, que todo esto, si tú te conoces bien, si no haces nada en exceso, si aprendes, entonces logras lo que decían los griegos, que era el control de ti mismo, en mandar en tu propia vida. Y mandar en tu propia vida es el equilibrio, es el ajuste, la adaptación. Esa es la clave de la salud mental de cualquier ser humano. Todo es belleza. Y ahí está otra de las grandes claves del ser humano, aprender a apreciar la belleza. Y la belleza relacionada con la naturaleza es especialmente buena porque te permite estar en paz
caminar, hacer ejercicio, ir apreciando las flores, cualquier piedra, cualquier cosa, el cielo, mirar para arriba siempre, la belleza. ¿Por qué la belleza? Hombre, porque la belleza es una atribución que llega a nuestro cerebro y nos produce placer. Creo que era, no sé si era Borges el que decía, no me acuerdo quién era, la belleza no existe. Es una cosa que nosotros llamamos así a cambio del placer que nos produce. Y el placer que nos produce la belleza es más grandioso, ¿no? Y el placer que nos produce el agua, la belleza relacionada con el agua es mi preferida. Ver cascadas, ver ríos, ver el mar, ver la lluvia, ver la nieve, las diferentes manifestaciones en agua. Entonces la naturaleza, el agua, que es la vida, ¿no? La vida es el agua, pues es lo mejor. La belleza es, digamos, el complemento copulativo universal para nuestro cerebro. Y esa belleza sana, porque yo pienso que el campo es el mejor ansiolítico que tenemos. Por supuesto que sí. Y es sana porque nos salva. La palabra sanidad, salud, significa lo que nos salva. Lo que nos salva es el encuentro con la naturaleza, el ser seres vivos y seres equilibrados, que es lo que de una manera más científica llamamos ecología, ¿no? Pero no, la ecología está en el sentido blandito de la ecología, venga, no, reciclar y adaptativo, de adaptación, ¿no? Y la ecología empieza por ti mismo, claro, por adaptarte bien, ¿no? Sí, porque somos naturaleza. ¿Y tú recetas naturaleza a tus, o has recetado naturaleza a tus enfermos? Absolutamente siempre. No hay ninguno que pase por mi consulta que no reciba la receta de la belleza. La receta del paseo, de la apreciación de la belleza. Oye, y la soledad, que tú tienes un libro sobre eso, cada vez estamos más solos en las ciudades, en estas sociedades. Es uno de los grandes temas, ¿no? Hay una soledad no deseada que deberíamos llamarla soledad subjetiva, que es la percepción de soledad. La sensación de soledad, la sensación de estar mal cuando estás en soledad, no depende del hecho de estar solo, sino de sentirte solo. Entonces se puede estar solo y no sentirte solo. Claro. Y eso es una soledad fructífera, ¿no? Pero cuando la soledad es solitaria, es solipsista y es soledumbre, decía Machado, pero entonces es triste, es pesada, es melancólica, es dañina, y si seguimos en esa línea acabaremos en lo que, en fin, de alguna manera sinteticé para decirlo, esa palabra que es la soledad maligna, como un cáncer se mete en el cerebro de los seres humanos y que va royéndote, ¿no? Va royendo, claro. La soledad maligna acaba en un concepto muy, muy conocido por el ser humano y cuyo primer caso así llamativo publicado por la prensa lo hicimos aquí en Burgos hace muchos años, el síndrome de Diógenes, que es el extremo de la soledad maligna que mata al ser humano. Porque no es solo acumular el síndrome de Diógenes. No, se acumula para no estar solo. El origen es la soledad. La causa del Diógenes es la soledad y la consecuencia es la soledad. Se empieza por sentirse solo, rechazado del mundo, y luego el Diógenes rechaza el mundo. Sí, pues vale, y me rodeo de cosas que me proveen de un cierto sentimiento de compañía. Pero son cosas, las cosas no acompañan, si no son vivas. Los libros no sirven para nada si tú no los haces que estén vivos, ¿no? Los muebles, nada, el arte no sirve. Entonces el Diógenes primero se siente rechazado por el mundo, aislado, y luego ya él rechaza al mundo y se aísla, y ya no quiere nada más. Y entonces se rodea de cosas o de animales, a veces de gatos o de perros. Es tremendo. Otro de esos síndromes que tú has desarrollado, y además en 1984 lo describiste, es el de la compra compulsiva, sí, que desgraciadamente cada vez ya se ha generalizado más en el mundo, se ha globalizado. Sí, sí. De hecho, cuando publicamos el primer caso, se habían publicado algunos casos en Estados Unidos y tal, pero cuando publicamos el primer caso en España, en realidad nos criticaron mucho diciendo que estábamos inventando un síndrome, que no existía, porque la compra era... Ahora, no existía internet en esa época, ni se compraba online. Nada, era excesiva, pero no compulsiva. Pero claro, nosotros teníamos una chica joven y luego varias más. Es que era increíble aquello, lo que veías en la compra compulsiva, hasta el punto de que acabó siendo tremendamente patológica, y luego he tenido varios casos como ella que han acabado en la cárcel por comprar tanto y estafar para comprar, ¿no? Entonces, claro, he visto personas que han estafado millones y millones,
no de pesetas, sino de euros, Madre mía. a sus empresas y que están en la cárcel como consecuencia de la compra compulsiva. A lo largo de la vida eso se ha ido complicando. Pero ¿por qué nos pasa eso? Porque además ahora tenemos un modelo de sociedad, de economía, que precisamente está provocándolo. O sea, está intentando que tú seas un consumidor compulsivo. Claro. ¿No? Digamos que el sistema lo que quiere es que acabes enfermando con estos síndromes. Sí, pero que no estés enfermo. Que acabes enfermando, pero que no estés enfermo. O sea, que estés al límite. Sí, que estás ahí siempre al límite, ¿no? Que es cuando más rentable Claro, eres. la droga, con un poquito más de droga se te quita el mono, pero sin mucha droga, pues ahí, ¿no? Mantenernos ahí. Eso es lo que hace la mercadotecnia y la publicidad, que es sabia, es tremendamente sabia. Pero tenemos un defecto los seres humanos, y es que creemos que cuando poseemos cosas somos mejores, o estamos más protegidos, o somos más sabios, o más cultos, o ¿no? Tenemos un coche más grande, con más caballos, pensamos que es mejor que tener otra persona que tiene un coche con menos caballos, ¿no? En fin, y así todo, nos colmamos de atribuciones externas, porque en el fondo nos está fallando algo por el interior. Nos ponemos una camisa muy bonita porque tenemos inseguridad de que no estemos suficientemente guapos, ¿no? Pero claro, una camisa muy bonita está bien, pero si mañana tienes otra y pasado mañana otra y acabas pensando que ninguna te acaba de quedar bien del todo, mira adentro, hombre, mira debajo de la camisa, ¿no? Y así es la compra compulsiva. Así es la compra compulsiva, que responde a un atributo humano que se llama posesionismo, necesidad de poseer, de sentirnos posesivos de cosas que se supone que nos dan grandeza al yo. ¿Qué es la felicidad? ¿La felicidad de verdad existe como un estadio que tiene? ¿Son momentos? ¿Es un invento de nuestra imaginación? Pues si antes decíamos de la salud que era un estado transitorio, imagínate la felicidad, ¿no? Bueno, la felicidad es un tema muy complejo. Le he dedicado también un estudio amplio, en un pequeño libro, a este tema, ¿no? Yo creo que la felicidad es una mezcla de 3 elementos que podemos tener todos los seres humanos. Fortaleza, en el sentido de sentirnos valerosos, sentirnos fuertes, sentir que somos resistentes ante la adversidad. Esa fortaleza es de índole física, puedo mover mi cuerpo, y de índole mental. Puedo sentirme seguro ante la adversidad de la vida. Por lo tanto, la fortaleza es el primer atributo de la felicidad. Si te sientes débil, tienes miedo, se acabó la felicidad. Si te sientes incapaz de mover tus piernas, tu cuerpo, etc., tienes dolor, se acabó la felicidad. Por lo tanto, fortaleza. La segunda atribución es la fertilidad, la capacidad para ser fértiles, es decir, para dejar en el mundo algo más de lo que has recibido. Es decir, para crear cosas o procrear seres. Es decir, que la fertilidad tiene una parte que es procreativa, dejamos en el mundo nuestros genes, y otra parte que es creativa. Dejamos en el libros, plantamos un árbol, tenemos un amigo, damos besos, lo que sea. Por lo tanto, la creatividad, que implica fertilidad, fecundidad, es el segundo atributo necesario para sentirse felices, para sentirse importante, para sentirse valioso. El atributo es la fortuna, pero la fortuna en 3 sentidos. Por un lado, la fortuna dineraria, por supuesto, la economía, ¿no? Porque es necesario, porque tenemos la manía de comer todos los días. Claro, que no te falte lo mínimo. Hay que tener suficiente para ser ricos. Es decir, ricos es que todos los días te sobre 1 euro. Eso es ser rico. No mucho más. No, con eso basta. También fortuna en el sentido de suerte. Pero no de azar. La fortuna de suerte, azarosa, no nos sirve para ser felices. Nos sirve el azar. Fortuna de suerte basada en una palabra que también está muy de moda, que se llama serendipia, que es estar al loro, que es estar preparados. Y también la chiripa. La chiripa, esa es preciosa, esa es la palabra que más me gusta. Es la traducción al español de serendipia. Es la chiripa, chiripa. Sí, así como tal consta en el libro este que te he dicho. La chiripa, pero la chiripa no es dejar que las cosas vengan, sino estar ahí, pidiendo la piedrita justo en el momento, ¿no? Luego esa fortuna también es necesaria, es decir, estar al loro, como decía Heráclito, estar preparado para que cuando pase por delante de tus narices te entere y pilles a la mujer de tu vida, al hombre de tu vida o el amanecer precioso, ¿no? Sí, pero es como si fuera una ondulación y de ti depende que cuando esté abajo sepas aceptarlo
para remontarlo, que cuando está arriba no te creas que se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, esa especie de ondulación de la vida, que es aceptable en lo peor y también satisfactoria en lo mejor, pero transitoria, es lo que tiene que hacer el ser humano. Ser flexible para adaptarse al infortunio y que la línea sea línea sea lo más plana posible. Entonces, esa línea más plana posible es lo que podríamos llamar la dignidad de ser humano. La dignidad es, claro, he intentado estudiar mucho esta palabra, ¿no? ¿Qué es la dignidad del ser humano? Entonces, al final me he quedado con una especie de idea en mi cabeza que procuro mantenerla siempre vigente, que es como una cuerda que va desde aquí, desde este mismo instante, hasta el día que me muera. Como si fuera una cuerda que me está ahí esperando. De mí depende tensar esa cuerda todos los días de mi vida, no dejarla que se afloje, no dejarla que el albur se la lleve por aquí y por allá, sino levántate, prepárate, estate al loro, tensa la cuerda, que esa dignidad te permita estar fuerte, hacer algo fecundo cada día. No aburrirte. No aburrirte, jamás se aburran, no, nunca. No se debe aburrirnos nunca. Y si alguien está aburrido, que no lo diga. Bellísima palabra. Es lo que significa aburrirse. Significa que no se te ponen los pelos de punta. ¿Eso significa aburrirse? Sí, horripilación, ¿no? El lenguaje es todo. No sabía. Sí. A privativa y horrere, no se me horripilan los pelos. Cuando ves a Paco Lucía, Camarón, y no se te ponen los pelos de punta, estás perdido. Claro. Estás perdido. Así que nunca jamás digas estoy aburrido. Porque, ¿sabes qué significa? No es que estés, es que eres un aburrido. Pues no queremos ser aburridos. Queremos también ya no aburrir a los que nos estarán escuchando. Vamos a terminar ya la charla. La verdad que ha sido interesantísima. Muchísimas gracias. Muy instructiva en esas líneas también que nos has dado para vivir mejor y más felices, que además está al alcance de todos nosotros, todas nosotras. Todo el mundo puede hacer un poquito más de ejercicio. Entonces, si me permite... Sí, hazme un resumen así un resumen. Un resumen que acabemos con un buen rollo final. Después de 40 años de trabajo y de ver enfermos y tal, no sé cómo un día se me ocurrió el resumen de todo esto. Que se basa... que es una frase muy sencilla. Todos los días de tu vida, todos, cuando salgas al amanecer, cuando te acuestes, cuando estés en el dolor, cuando estés en la alegría, todos los días, piensa en 3 cosas. Mueve los pies, mueve las manos, mueve la lengua. Y se acabó. Yo quiero que eso quede como resumen de mi teoría de la mente humana. Mueve los pies es... A ver, culo, hombre, haz algo, ¿no? Haz un poco de ejercicio, ¿no? Sube una escalerita, yo qué sé, no todo ascensor. Mueve los pies. Sé diligente, hombre. En segundo lugar, mueve las manos, hombre. Además de trabajar y tal, pues, hombre, hazte unas croquetitas de vez en cuando, o da un abrazo, o aplaude, o toca el piano, o lo que sea, o pinta monas. Haz algo con las manos, que tú lo veas y digas, hombre, mis manos sirven para algo, ¿no? Da un abrazo, sobre todo. Y finalmente, mueve la lengua. Mueve la lengua es muy sencillo. Mueve el lenguaje, que son 4 cosas. Escucha las palabras de otros, habla, lee y escribe, que son las 4 cosas que hacemos los seres humanos con el lenguaje. Si mueves los pies, mueves las manos y mueves la lengua, tienes casi todo resuelto. Yo añadiría una cosita más. Pues ponme. Que seas buena persona, como tú, que además lo demuestras a los amigos y a todo el mundo, que yo creo que también es importante, ¿no? Necesitamos personas buenas en el mundo y la mayoría somos todos personas buenas. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer tremendo. Muchas gracias. Gracias.